Hola Yuli, ¿me escuchas? Hola, sí, Diana, se escucha bien. Quería saber si podemos chequear el audio del doctor. Claro que sí, en este momento voy a abrir su micrófono para que podamos escucharlo. Sí, hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿Me doctor escuchan Bernal, bien? ¿cómo anda? Sí, se escucha perfecto. ¿Va a quedar ahí el micrófono? ¿O lo ponemos? Este, ¿Tienen derecho en revés o como quede? Ahí está bien. Sí, ahí se escucha bien. De que este era el único. Sí, hola, buenos días, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, doctor. Ok, ¿qué tal? Ahí estábamos bien. Sí, ya estamos por iniciar en unos minutitos. No sé si, Diana, hace falta probar algo más. Ustedes ahí estuvieron probando la presentación, pero no estábamos sin audio en ese momento. Creo que estamos listos, ¿no, Diana? También la imagen ya la están viendo. Yuli, ¿quieres que probemos la imagen y el audio? La imagen, no sé si quiere el doctor probar. El video no tenía al final el doctor, ¿no? Sí, tenía un videíto, ¿no? Tenía un videíto que lo probamos el otro día. No sé si quiere probar un poquito el video. Listo, Yuli, vamos a ir directamente al video para revisarlo. Aquí después de esta imagen viene el video. Lo voy a correr manual porque dura mucho, entonces lo voy a adelantar y lo voy a poner en 1.7 y ahí está. Parece que está corriendo bien, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Digo, bueno, está corriendo bien, así es como corre. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, se escucha, ahí se escuchó recién un ruido de fondo de si hay gente, por favor, que se mantenga en silencio. Sí, parece que acá todo bien. Listo. Bueno, entonces cerramos ahora y iniciamos en Voy a usar punto. la flecha. Perdón, Yuli, ya no te escuché. Sí, cortamos ahora e iniciamos en punto. Muchas gracias, Yuli. Gracias.
Muy buenos días, queridas y queridos odontonautas. Les saluda su amigo Héctor Flores desde la ciudad de Guadalajara. Ya con la nostalgia de esta semana que termina con la conferencia de hoy, en donde toca a nuestro país sacar el pecho airoso adelante. Estoy seguro así será, con un excelente ponente, el doctor Rubén Bernal, a quien le mando saludos hasta nuestras oficinas de inteligencia dental en la Ciudad de México. Lamentablemente, por una contingencia, no pudo ser transmitida esta conferencia desde las aulas magníficas que tiene la Facultad de Odontología de nuestra querida UNAM. Pues ha sido una semana llena de retos, pero también de satisfacciones, en donde solo se consigue esa satisfacción por el deber cumplido. Y sin más preámbulo, quiero pasar los micrófonos a mi buen amigo Lucas Beric, en donde sea que se encuentre de este orbe, no sé si en Argentina o en algún otro país, quien con todo gusto presentará a ustedes al ponente del día de hoy. Lucas, un abrazo, adelante. Muchísimas gracias, Héctor. Un gusto, como siempre, saludarte. Me sumo a tus comentarios, a tus apreciaciones respecto no solo del desafío, sino también de la satisfacción que nos genera a todos los que estamos involucrados, ya sea desde Colten, desde Inteligencia Dental, la gente de COA, que está ahí cerquita siempre de toda la organización, y de todos los distribuidores que tenemos en Latinoamérica. Esta satisfacción de poder llevar las universidades y los representantes de las universidades y hasta cierto punto de la odontología de los distintos países a cada uno de los consultorios o a cada uno de los cafés o universidades donde la gente se va conectando y va participando de este foro que honestamente ya se nos está yendo de las manos en el buen sentido y está tomando vida propia. Y eso es como cuando un hijo va creciendo y uno lo va acompañando en ese crecimiento. En esta oportunidad y por estas magias que tiene la tecnología, nos vamos hasta México y estamos transmitiendo en vivo para los 30 países que conforman nuestra querida Latinoamérica. Y estamos yendo a México y en esta oportunidad le toca a la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, la querida UNAM, con uno de sus más importantes representantes, el doctor Rubén Bernal, quien está aquí presente con nosotros, y que nos va a impartir la conferencia de hoy, que es Consideraciones importantes en la elaboración de impresiones fisiológicas en prostodoncia total. El doctor Rubén Bernal, para quienes no lo conocen, es especialista en prótesis bucal removible, magíster en odontología, profesor de oclusión y prostodoncia total, profesor de prostodoncia total y prótesis parcial removible en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNAM, profesor de prótesis removible en la Unidad de Especialidades Odontológicas de la Sedena, autor de varios libros, entre ellos Prostodoncia Total y Prótesis Parcial Removible, autor de DVD de uso del paralelómetro de alta técnica dental, conferencista nacional, internacional y además un muy querido amigo. Así es, sin más preámbulos, queridos odontonautas, los dejo con el doctor Bernal. Vamos directamente hacia México para que, querido doctor Bernal, la audiencia, el micrófono y toda la tecnología está a disposición para que pueda comenzar. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos. Es un gran placer poder compartir algo de lo que nosotros hacemos acá en México. Sé que están conectados en diversos países de Latinoamérica, cosa que nos da mucho gusto. Desafortunadamente no pudimos transmitir, como se comentaba, desde la UNAM, porque hoy es un día feriado, la universidad está cerrada, hoy y mañana son festivos acá en México, probablemente serán nuestra tradición del Día de los Muertos, y pues bueno, ese es el motivo por el cual no estamos transmitiendo, pero aquí con mucho gusto y de igual manera les envío un gran saludo y esta primera imagen que es tomada desde la rectoría de mi universidad, es el Valle de México. Pocas veces se puede tomar, desgraciadamente, esta fotografía, son nuestros volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, nevados,
Y desafortunadamente ahora con tanto smog, con tanta contaminación, pues se puede tomar no más de 4 o 5 veces al año, porque la transparencia del aire es casi nula la mayor parte del tiempo. Y de igual manera, en mi siguiente imagen, les envío un gran saludo con mucho orgullo, mi bandera. Se dice que es la más o de las más bonitas del mundo. Y acabamos de cumplir 50 años. A la izquierda, en la imagen, ustedes pueden ver el pebetero original de las Olimpiadas de 1968. Se prendió ahora que se cumplieron los 50 años de que fue la inauguración de nuestras grandiosas Olimpiadas. Y les muestro la imagen de mi facultad. Este es el edificio de la licenciatura en Ciudad Universitaria. Para que quienes no nos conozcan o no hayan oído hablar de nosotros, es una universidad muy grande. Se dice que son alrededor de 300,000 alumnos. Nosotros en la Facultad de Odontología somos aproximadamente 600 profesores, así es que ya se podrán dar una idea de la magnitud de lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo soy el maestro Rubén Bernal Arciniega. Como está anunciado, vamos a platicar un tema que consideramos fundamental en el quehacer de la prostodoncia total. Vamos a hablar de algunas consideraciones importantes en la toma o en la elaboración de impresiones fisiológicas en prostodoncia total. El reto a conseguir es, bueno, cuando tenemos pacientes totalmente desdentados, es importante considerar el reto que nosotros tenemos presente. Llenar los espacios entre el maxilar y la mandíbula, y quizás lo que voy a comentar se puede escuchar un poco rudo, sin embargo no lo es. Con 2 pedazos de acrílico en forma de dientes, con color de diente, con forma y color de encía, eso es lo que nosotros vamos a realizar. Se oye simple, se oye sencillo, sin embargo, ustedes y yo sabemos que no lo es, ya que tenemos muchos obstáculos en el camino que tenemos que vencer. Uno de ellos es precisamente la evolución de la reabsorción ósea. Lo que nosotros sabemos de un paciente dentado hasta la edentación total, pasando por todos los cambios morfológicos que se van dando debido a esa reabsorción, y que en nuestro tema, pues hay que considerarlo de manera importante en la obtención de la morfología y además de la morfología, la función. Muchos de nosotros los odontólogos nos conformamos con tomar impresiones, buscamos buenos materiales, quizás los mejores, y hay frecuentemente, por lo menos yo me he percatado de esto, no nos ubicamos a detalle y no hacemos la comunión, la simbiosis entre la morfología y la función de esos arcos totalmente desdentados. Podemos entonces aquí ver otro paciente en donde sobreponemos una imagen en la elaboración de un juego de dentaduras completas que tiene que verse de la mejor manera y tiene que funcionar todavía de mejor forma. Nunca debemos de olvidarnos, esto nos lo recalcan desde que estudiamos nuestras licenciaturas, nuestros posgrados. Sin embargo, en mi experiencia veo que a veces técnicos y odontólogos, porque este tema también va muy a la par con los técnicos protecistas, nos olvidamos de las estructuras anatómicas, y al olvidarnos de ellas o al no obtenerlas, por supuesto que no vamos a llegar al enlace con la función. Estructuras tales como el sellado palatino posterior, estructuras en la parte mandibular como la papila piriforme, el fondo de saco, la liberación adecuada de los frenillos, la extensión que deben de tener nuestros arcos desdentados,
frenillos laterales, frenillo anterior en el maxilar, la papila incisal, el rafe medio, en fin, todas las estructuras anatómicas que nosotros sobradamente sabemos que existen, pero que frecuentemente, por lo menos en mi experiencia, en mi visualización, a veces yo no las veo en las impresiones y mucho menos las vamos a ver en los modelos de estudio o de trabajo en donde vamos a elaborar las dentaduras. El gran reto, aquí les muestro 3 imágenes en donde el gran reto a seguir es obtener la impresión fisiológica con materiales que vamos a comentar y vamos a ver los protocolos de cómo yo sugiero, cómo yo elaboro esas impresiones. Y desde que estoy observando la impresión, tengo que imaginarme cómo va a quedar la dentadura ya completa. En mi experiencia, igual yo abogo por la de ustedes que me están haciendo el favor de escuchar, muchas ocasiones la visualización de la dentadura terminada dista mucho de la morfología de la impresión. Entonces, si nosotros estamos ciertos de que tenemos que obtener, además de la forma, la función, por ejemplo, aquí veamos una pequeña hendidura, aquí también un frenillo más activo que lo tenemos aquí ya en la dentadura, las estructuras anatómicas de tuberosidades, sellado palatino posterior, las arrugas palatinas, que bueno, de suyo eso es fácil verlo, observarlo, está dentro, la distancia que debe de haber hacia la parte del paladar donde termina la dentadura. Yo no sé si les ha pasado o han visto, y si algún profesor sobre todo me está haciendo el favor de escuchar, seguramente va a estar de acuerdo conmigo en este aspecto. La dentadura que estamos probando, ya terminada por primera ocasión en nuestro paciente, se retiene bien, pero le da náuseas. Y en automático el paciente nos refiere ese malestar, lo que hace el alumno, y probablemente por indicaciones de mi profesor, e incluso también para odontólogos, tanto de práctica general como especialista, es frustrante que una dentadura se detenga adecuadamente, pero le dé náuseas al paciente. Cuando nosotros recortamos esa longitud del paladar y ya no le da náuseas al paciente, resulta que perdió una gran cantidad de retención. Y pues bueno, se pierde el encanto de la succión. Todo eso lo vamos a ir tratando en este tiempo que tenemos nosotros para platicar. Y la imagen aquí frontal, pues bueno, el festoneado, ahí puede ser subjetivo, siempre habrá gente que le guste más marcado, menos marcado, más individual, caracterizado con algunos pigmentos sutiles o demasiado profundos, intrínsecos, extrínsecos, eso, bueno, ya es a consideración y habilidad de cada uno de los operadores, ya sean odontólogos o técnicos protecistas, pero ese es el gran reto a conseguir. No debemos de olvidarnos que nosotros tenemos, como seres humanos, parte de nuestro cuerpo es el aparato o sistema estomatognático, en donde nosotros tenemos una serie de músculos, los cuales es importante, yo les digo a mis alumnos, que tenemos que enlazar nuestras materias de anatomía humana, anatomía dental, a la de prótesis, prostodoncia total, parcial fija, parcial removible, porque nos conformamos con aprendernos de memoria los músculos y quizás no los aprendemos muy bien, pero cuando llegamos, y casualmente ahora que di una clase en licenciatura, les preguntaba yo a mis alumnos, ¿cuál es este músculo? Bueno, me lo decían correctamente. Me mencionaban la inervación, la irrigación, la ubicación, el origen, la inserción, todo muy bien desde el punto de vista morfológico. Y cuando yo les pregunté o los exhorté a que pensaran cómo se entrelazan con una dentadura completa, por ejemplo, ¿qué tiene que ver los orbiculares de los labios, los maceteros, aquí lo que sería el buccinador, con la realización de un juego de dentaduras completas?
por supuesto pasando en lo que es nuestro tema, en la elaboración de las impresiones fisiológicas y por supuesto también en la elaboración de los modelos de trabajo. Ese es el reto. Otro de los problemas a los cuales me he percatado a través de estos años de ejercicio en la profesión, es de que todos nosotros, cuando aprendemos a hacer cualquier procedimiento, lo aprendemos a hacer en modelos ideales. Aquí les presento unos modelos de un curso de prostodoncia total. Cuando llegamos al curso, se presenta, nos dan nuestro material de trabajo y nos dan modelos ideales que vienen de un paciente, que fueron bien elaboradas las impresiones, bien corridos los modelos, bien recortados, estables, y también algún curso. Estos son de los cursos que yo doy, que no es el tema de hoy, pero bueno, es de los cursos que yo doy de prótesis parcial removible, prácticos de alguna otra empresa. También nos han dado estos modelos muy bien corridos, muy bonitos, ideales. Sin embargo, a la hora que nosotros, por lo menos es lo que yo me he percatado en México y en algunos países en donde he tenido la oportunidad de estar, la gente trabaja así. Yo no estoy diciendo que todos, ojalá que los que me estén escuchando, y lo deseo fervientemente, digan, no, yo nunca trabajo ni trabajaré así, ni mi técnico trabaja en estas condiciones. A la conclusión en que he llegado es de que el enlace que existe, no existe enlace, mejor dicho, entre lo que nosotros aprendimos de trabajar con modelos ideales a lo que luego ya cuando estamos en nuestras clínicas, consultorios, realizamos. Y eso es pues realmente una devaluación de nuestro procedimiento. ¿Cómo entonces le podemos hacer? A veces, en este caso, un colega me dijo, es que la mandíbula es muy larga, es una sobredentadura, no hay portaimpresión que le ajuste, que quede como debe de ser. Y bueno, yo le comenté, dame oportunidad de hacer un intento, y ustedes pueden aquí empezar a ver la diferencia de trabajar con este tipo de modelos a trabajar con este otro tipo de modelos. Y vamos interiorizándonos en las características que esto debe de tener. Esta es una impresión de estudio. ¿Pudo haber quedado mejor? Sí, seguramente. Esta ya es el modelo que viene de esta impresión totalmente funcional. Vean cómo trabajaron los músculos. Aquí tenemos en el piso de la boca los miloioideos. Esos se pueden convertir en unos terribles enemigos del protesista, tanto técnico como odontólogo. Y yo estoy cierto que también ustedes han tenido o visto en algún colega, en algún alumno, cuando coloca una dentadura nueva, sobre todo la inferior, y que el paciente levanta la lengua y la dentadura se desplaza. ¿Por qué? Porque está más larga de lo que debería de ser. Y aquí entramos, como decimos por acá en México, un término de leyendas urbanas. Cuando nosotros vamos aprendiendo y preguntamos, ¿cómo le puedo hacer para mejorar la retención de una dentadura mandibular? No falta quien nos dé consejos, pues seguramente de buena voluntad, y nos dice, mira, trata de dejar las aletas lo más largo posible. Cuando yo alargo las aletas, si ustedes pueden apreciar aquí la extensión tanto aletas linguales como aletas vestibulares, yo podría tener todo esto que estoy señalando con el puntero de tamaño de la aleta. Sin embargo, este modelo, que obviamente es del mismo paciente, vean la aleta tan pequeña en comparación a esto. Aquí es donde da la vuelta los músculos. Se llama también el cerrado periférico o la vuelta muscular, y por ello, de suyo, es fácil entender que nosotros no debemos de trabajar con estos modelos, aunque estén muy bien tomados o muy bien corridos, porque existe un término que se llama la sobreextensión. Al estar sobreextendidos, nosotros vamos a llevar el material a lugares que, sobre todo fisiológicamente, no son los más apropiados. Y fácilmente, con cualquier movimiento de los carrillos, de la lengua, de los labios, el paciente la va a desplazar porque se obtiene un punto o puntos de apoyo y desplazamiento por los músculos. Luego entonces tenemos que
elaborar portaimpresiones individuales que vengan de un modelo anatómico o de estudio y después elaborar nuestra impresión fisiológica. Y además de elaborarla, generar, porque no todo termina, ustedes y yo lo sabemos también de manera importante, no todo termina en obtener la impresión. Y aquí hay un término que yo frecuentemente ocupo en las universidades en donde colaboro. Todo mundo, por lo menos en México, y creo que también en muchos lugares de habla hispana, decimos, voy a tomar una impresión. Ok, adelante, voy a tomar una impresión. Pero si nosotros cambiamos el concepto, por lo menos a nivel mental de cada uno de nosotros, de que una impresión no se toma, una impresión se hace, podemos cambiar. Y me voy a un símil que podría ser la prótesis fija. Nosotros tenemos que hacer una impresión. Tenemos que preparar un muñón para una corona. Tenemos que trabajar bien con el provisional para que selle y nos desplace apropiadamente la encía, no se nos inflame. Posteriormente, colocar un hilo, 2 hilos, seleccionar los materiales de impresión, si es ligero, ultraligero, pesado, monofásico. O sea, todo eso implica el cambio de idea de que una impresión no es nada más mezclar 2 pastas o una pasta con un catalizador, llevarlo a la boca, esperar a que termine su reacción, sacarlo, dárselo al técnico o nosotros vaciarle yeso y ahí terminó la toma de impresión. Realmente si nosotros queremos hacer algo adecuado, extraer las mayores capacidades que nos dan nuestros pacientes, a veces no nos dan muchas, sobre todo en prostodoncia total mandibular, procesos planos, procesos intrincados, no nos dan muchas facilidades, pero nosotros tenemos que buscar y seleccionar los mejores materiales. Hablaba yo, y también de alguna manera la charla del día de hoy, involucra lo que corresponde a la elaboración de los modelos. Hablé que anteriormente que en mi experiencia mucha gente no trabaja con modelos ideales. Puede ser que obtenga impresiones sensacionales, pero a la hora de hacer el modelo, ahí es donde podemos tener algún tipo de déficit. Yo les voy a proponer aquí cómo yo realizo partiendo de una impresión que considero adecuada. Yo desde hace muchos años utilizo, como están apreciando, materiales. En México todos aprendimos en la licenciatura y todavía se da, ¿qué está bien? O sea, finalmente mi aclaración es importante. Cualquier técnica que ustedes y yo utilicemos bien, nos va a funcionar bien o muy bien. Cualquier técnica o material, por muy sofisticado, de última generación que sea, no adecuadamente utilizado en el protocolo que de suyo desde el fabricante nos proporciona, va a fracasar. Como pueden observar, aquí yo tengo una impresión mandibular en donde se alcanza a transparentar un silicón de consistencia pesada, de masilla, pero nada más está aquí en la parte precisamente de las aletas para obtener la mayor profundidad fisiológica, no la mayor profundidad anatómica, porque yo puedo colapsar o aventar los tejidos literalmente, pues son tejidos blandos, y crear falsos procesos con alturas, sobre todo largas, que van a generar un punto de palanca o incluso lastimar. Aquí, recordemos, andan los músculos miloioideos que sírvenos, si recordamos, son parte de los músculos de la masticación para abrir la boca. No es asunto de meterme más profundamente, pero sí me voy a la clínica. Si nosotros dejamos una dentadura larga, y es muy desagradable que el paciente regrese quizás a la siguiente cita de revisión y nos diga, fíjese que no puedo ni siquiera abrir la boca porque la dentadura de abajo se levanta. Y no nos explicamos, a nosotros nos dijeron que había que alargar las aletas. A lo mejor entonces estaría yo pensando, si es mi caso, con un paciente de esta índole,
que tengo que alargar todavía más las aletas. Y probablemente, amigos, ustedes y yo entenderemos que la resolución sería no alargarlas, sino recortarlas para que no estén invadiendo la actividad de esos músculos. También dicen, yo no puedo gesticular aquí con mis carrillos porque se levanta la dentadura, se mete el alimento, muerdo y ya acabó el encanto del uso de esas dentaduras. Aquí, entonces, regresando a la elaboración de los modelos, una vez que nosotros nos autoevaluamos de decir si es nuestro mejor esfuerzo, si ya obtuve las mejores características de ese arco totalmente desdentado, donde estén, por ejemplo, las papilas piriforme, si existen frenillos, vean aquí es más activo este frenillo que este frenillo lingual, estas aletas en su morfología, el objetivo es tener el modelo de trabajo. Yo lo que hago, y desde hace muchos años lo desarrollé, es una técnica personal que ha sido ya múltiplemente compartida. Hay variantes, yo me he metido a platicar con muchos colegas de cómo hacen sus modelos y yo lo hago de esta manera. Me conseguí un zócalo, aquí le llamamos un zócalo en México, no sé en otros lugares de Latinoamérica, un contenedor para generar la base de un modelo suficientemente grande y de silicón, pues, que sea muy flexible. ¿Qué tan suficientemente grande? De tal magnitud que cualquier impresión, por muy larga o ancha que sea, entre perfectamente holgada. Posteriormente, con alginato, el alginato de su preferencia, voy a hacer una mezcla más o menos en mi técnica, en el tamaño de este zócalo, aproximadamente entre 6 y 7 medidas de alginato, con un poquitito, un 10% más de agua de lo que el fabricante nos solicita. Como ustedes pueden ver, deposito el alginato en el zócalo, en el contenedor, y literalmente entierro lo más horizontal posible, lo más paralelo al piso, la impresión. No importa que alguna cantidad de alginato entre válgase el pleonasmo, dentro de la impresión, no importa, porque es fácil quitarlo. Posteriormente voy una vez que ha gelificado, y también sugiero, por eso tengo aquí un cuchillo casero, digamos de carne, es una herramienta importante para que cuando haya gelificado el alginato en conjunto ya con el atrapamiento de la impresión, yo voy con el cuchillo a cortar rebanadas en la periferia a una distancia más o menos entre 2 o 3 milímetros desde el fondo de saco. El alginato que penetró en la impresión lo voy a recortar con un bisturí, voy a contornear perfectamente todo lo que sería el sellado periférico, resguardar muy bien el factor de que no se introduzca nada, que no quede nada de alginato dentro de la impresión. Después, con esta tira de foamy, aquí en México le llamamos foamy, es como una gomita, como una esponja que usan los niños en el kinder, la primaria, para sus manualidades. Lo voy a rodear, le voy a hacer, este sería entonces el procedimiento del bardado de la impresión, para contener el yeso. Y esta marca que ustedes pueden apreciar aquí, es una marca que es muy útil porque cuando el yeso se esté vaciando aquí en la impresión, va a llegar un momento en que se va a quedar totalmente oculta. Y yo no sé, o será difícil controlar, qué altura le estoy dando al zócalo. Se supone que para seguir un buen procedimiento, la altura del zócalo tiene que ser aproximadamente de unos 10 milímetros. Yo lo que aconsejo es observar a detalle toda la impresión con el conjunto que genera la unión con el alginato y observar dónde está el punto más alto. Y donde a partir del punto más alto mido 10 milímetros hacia arriba, hago una pequeña marca, mezclo y en promedio, en mi experiencia, aproximadamente 150 gramos
del yeso de su preferencia, si es yeso tipo 3, 4, reforzado con resina, es otro tema interesante. Yo uso prácticamente muchos yesos dependiendo el caso. Si son altamente retentivas las dentaduras, mezclar un yeso tipo 4 puede ser peligroso a la hora de estarlo rescatando. Llenamos esto, permitimos el fraguado del yeso, desarmamos, quitamos la impresión, quitamos el alginato y vean ustedes el recorte del modelo. Prácticamente, digo, aquí ya está recortado, ya me satisface la calidad. Vean las estructuras, aquí hay una gran depresión, más o menos. Recordemos, pues seguramente aquí este paciente perdió este primer molar inferior muy joven, este lo perdió tiempo después. Las extensiones las pongo a su consideración. Aquí se ven las aletas realmente hasta donde tienen que llegar, las papilas piriformes, todo el contorno del fondo de saco, para tratar, entre muchas cosas, al elaborar la dentadura, que la función muscular nos ayude y al contrario no nos perjudique cuando ya estemos terminando. Les muestro el antagonista, fue tomada con la misma técnica. Pueden ver el maxilar, aquí la extensión, las foveolas palatinas, los ligamentos pterigomaxilares, el contorno de lo que es la morfología del sellado periférico. Yo utilizo protocolos de masillas. En muchos países y en México se da, creo que en muchos lugares también de Latinoamérica y del mundo, rectificar bordes o obtener el sellado periférico con modelina. En algunos lugares, en España le dicen Godiva, nosotros en México le decimos modelina. Yo sustituí, ya como más o menos se están empezando a percatar ustedes, amigos, la modelina la sustituí con silicón de consistencia pesada, masilla. Después, a mí me gustan estos sistemas. Tengo opción de una consistencia media y una consistencia ligera y un catalizador, por supuesto. Este es un material de condensación. Es muy importante, si les agrada la técnica, es muy importante, indispensable utilizar el adhesivo. Si ustedes no utilizan el adhesivo en el portaimpresión individual, muy fácilmente se va a desprender el material y va a fracasar la técnica. Entonces, yo les comento a mis alumnos, yo lo hago en mi consulta privada, si no tengo adhesivo, definitivamente pospongo la elaboración de la impresión. Si queremos todavía un protocolo más completo, este sí sería el promedio con ligero y pesado, pero sí, como van a ver en algunas impresiones que después les voy a mostrar, un protocolo todavía más completo, podemos utilizar una masilla y vean cómo aquí nosotros tenemos distintas consistencias que van de un heavy, este es un material por adición, vamos aquí a un ligero, incluso tenemos un extra ligero, por ejemplo, impresiones para implantes, impresiones complejas en donde difícilmente o imposiblemente una masilla va a llegar, pues tenemos un ultraligero y un regular o un monofásico. Tenemos entonces la masilla, es 1, 2, 3, 4, 5 opciones para que ninguna impresión literalmente se nos haga compleja. Una convencional, una impresión convencional, vean las virtudes que yo trato de proponer. Aquí rectifiqué, utilicé 3 productos. Aquí se alcanza a ver el blanco, la masilla, en áreas que consideré apropiado de acuerdo al peso específico de la masilla. Posteriormente tomé el gran grueso, la mayor magnitud de la impresión con el mediano, de consistencia mediana, y todavía después rectifiqué algunas áreas. Vean, por ejemplo, aquí zonas muy importantes en la parte posterior donde inicia y transcurre el sellado palatino posterior, donde da la vuelta las tuberosidades. A veces son áreas un poco intrincadas en donde la modelina, la masilla o algún monofásico difícilmente puede llegar. Aquí no me preocupa con el ligero,
igualmente estoy terminando de rectificar. Como pueden ver, es una prostodoncia total, es una sobredentadura. Aquí se alcanzan a ver los domos. Ejemplos que les comento de distintos tipos de impresiones y de materiales. Yo utilizo pues todas las marcas que por lo menos consiguió en México y algunas que incluso las someten a prueba. Algunas empresas han confiado en mí para que yo les dé mi opinión acerca del comportamiento para este tipo de impresiones. Vean cuántos colores tenemos aquí. Tenemos el azul, casi morado, el rosa y en la parte final. Y vean la calidad, este ya es alginato, es el bardado. Si aquí yo consideré, vean cómo trabajan los músculos, aquí el frenillo, que con un regular o con una masilla no me hace sentir tan satisfecho, puedo en estos protocolos de diferentes consistencias tener la mejor forma y, por supuesto, acompañada de la función. Una impresión para implantes, 4 implantes, vean cuántos colores existen, mínimo 3 colores de distintas consistencias. Esta es la que ya habíamos visto anteriormente. Otra en donde tenemos aquí un pesado de cartucho y un pesado de masilla, este amarillo. Y vean cómo tenemos el amarillo, el azul claro, el morado y el anaranjado. Tenemos 1, 2, 3, 4 colores, 4 consistencias que me van a asegurar de ir entrando. Yo lo defino de esa manera, así trato de explicarlo con mis alumnos, de que tu material tú sepas qué consistencia tiene y a dónde lo vas a colocar para que te represente la mejor forma y función. También existe, por otro lado, el extremo. Esta yo la consideré solamente con un monofásico o regular, solamente, como ustedes pueden observar, una sobredentadura. El comportamiento fue para mí más que suficiente. Otra con varios colores, el amarillo en esta marca es pesado, aquí pesado de cartucho. Vean cómo trabajan los frenillos, vean cómo van trabajando aquí los miloioideos, y un ligero para que entre a zonas que considero yo apropiadas para que así sea. Esto es lo que yo más utilizo hoy en día, y yo creo que el 80% de mis impresiones son en estas condiciones, rectificando bordes periféricos con la masilla y terminando de hacer el 100%, hasta el 100% restante de la impresión con el material ligero. Esta era lo que hacíamos antes. Yo ya la verdad no lo uso. El hule de polisulfuro es bueno, todos son buenos, como he comentado, pero es engorroso, es sucio, es de olor desagradable y resulta a veces un poco complicado su manipulación. Estos materiales son mucho más agradables, más compatibles, más limpios. Pero vean, un hule de polisulfuro, aquí abajo no se ve, pero aquí abajo hay modelina, y vean cómo trabajó, bien ejecutada, no hay ningún problema. El riesgo es de que también a veces nos tardamos un poquito en terminar de manejar la modelina. Tenemos el riesgo de quemar al paciente o de, si no quemarlo, bueno, incomodarlo. En cambio, con los silicones por adición y condensación son muy apropiados. Aquí les voy a mostrar un video, lo voy a adelantar un poquito para llegar al protocolo de lo que sería la toma de impresión. Es importante, como vieron, poner adhesivo. El portaimpresión individual se tiene que quedar corto, es un protocolo convencional, 2 o 3 milímetros del fondo de saco para darle espacio al material de rectificación. De una sola intención, yo coloco la masilla. Hago una mezcla, hago como vieron sobre la loseta un rodillo, un rodete, y de una sola intención. Me facilita. Es un protocolo que requiere cierta práctica, pero como todo, cualquier procedimiento que nosotros hacemos, vean ustedes ahí el frenillo. Le pedimos al paciente que ejecute sus movimientos lo más funcionalmente posibles. Disculpen ustedes,
me adelanto. Estábamos después con el material ligero, de manera convencional. Reviso paso por paso, si no me satisface, lo arranco y hago otra mezcla y lo vuelvo a hacer. El material, muchas personas me preguntan, el material pesado que se queda dentro de la impresión, ¿lo recortas o no? Me dicen. Normalmente no lo recorto, y si lo recorto, lo recortaré en un 20%. El motivo de no recortarlo al 100% es de que me sirve como estabilización de la impresión. Y vean ustedes ya rectificada con el material ligero el nivel de retención que tenemos. Son materiales que si hicimos bien el protocolo, es importante, el material no trabaja solo, pero si hicimos bien el protocolo de la selección del portaimpresión, y vean ustedes la impresión. Nos vamos al bardeado, otras impresiones de otro paciente, vean, muy larga la mandíbula, intrincado, vean cómo aquí están los frenillos liberados, las aletas externas. A veces el material pesado no llega en mi técnica, en la manipulación, no me llega el material pesado hasta acá, y si me llega me arriesgo a que me sobreextienda. Entonces yo me prefiero quedar ligeramente corto a propósito para que estas aletas y todos estos contornos me los llene el material ligero. El material ligero responde muy fácilmente a los tejidos, a la presión de los tejidos, a la función de los tejidos. Vean cómo en la superior aquí se ve más marcado. Lo que me agrada es de que el material ligero, válgase la expresión, es tan ligero que si el material pesado quedó justo, realmente se desplaza y queda transparente. Aquí me faltó llegar con el pesado, no pasa nada, llego perfectamente con el ligero a la vuelta del fondo de saco en la zona de la tuberosidad, y me sigo de frente y me uno con el sellado palatino posterior. Vean aquí también algún tipo de material, perdón, algún tipo de cavernita todavía ahí, si me permiten la expresión, había, que a veces con la modelina no llegamos, y con un material monofásico o regular tampoco, porque es un poquito más espeso, por llamarlo de alguna manera. Vean, estos siempre son características, estas zonas alrededor del frenillo, se ve el trabajo muscular. Veamos, vean pacientes un poco complejos. Es el mismo paciente, una mandíbula muy grande, muy divergente, y un maxilar aquí con incluso irregularidades anatómicas. Vean los modelos, obviamente elaboradas las impresiones con esta técnica que les acabo de mencionar. Incluso aquí fue solamente pesado y ligero, no hubo más. Ya las dentaduras en boca del paciente, una mordida cruzada extrema, muy extrema, como pueden apreciar. Bueno, ahí ya entra nuestros conocimientos y habilidades, y esperemos que no muchas limitantes en cuanto a los conocimientos de oclusión. Pero vean el tema que nos tiene, las extensiones, cómo trabajan la liberación de los frenillos, la retención es muy buena, no llevarlas más allá ni menos, sino de manera justa para que incluso nuestros músculos, los músculos del paciente, sean nuestros amigos, no nuestros enemigos. Nosotros también nos dedicamos a la prótesis maxilofacial. Aquí les muestro un caso que puede ser para muchos colegas casos extremos. En la parte inferior un removible convencional, que también ocupo yo esta técnica, me ha ido, creo yo que bien, la prótesis que portaba la paciente en ese momento. Les resumo la situación. Hicimos un removible convencional. Vean cómo yo rectifiqué solamente las áreas que considero yo prioritarias para el sellado periférico del removible. No necesito yo rectificar aquí adelante ni aquí porque no va a haber aleta, pero aquí sí. Se realiza el removible. Observen ustedes aquí
La brecha estada, cuando el técnico termine está acreditado, sabe cuál es la extensión y nos continuamos. La virtud de tomar, y aquí vean, la rectificación de bordes es no invadir el frenillo. Yo no sé si de igual manera les ha pasado o han visto que pase, que tomamos una impresión con alginato, sobreextendemos los tejidos, mandamos o hacemos el armazón y el técnico tiene una pared engañosa, pone la barra lingual y cuando llega al paciente, como no estuvo rectificado esto, le puede lastimar o incluso cortar. El hacer este tipo de impresiones evita todo ese tipo de problemática. En la parte superior, vean, utilizamos también una masilla y un ligero. Aquí fueron 2 implantes y ahí 2 coronas también telescópicas. Anchor, ahí está nuestro modelo. Nuestras relaciones cráneo-mandibulares. Ya el atornillado de las estructuras. Y la prueba final con nuestro removible y la paciente. Esto fungió, pues obviamente, como un obturador palatino. Es también de lo que nosotros hacemos. Otro caso en donde enfatizamos, así llegó nuestra paciente, ya con unas dentaduras que le funcionaron bien, de acuerdo a lo que ella nos expresó, por aproximadamente 10, 12 años, un paladar, una forma de un maxilar muy triangular, y aquí también un poquito divergente la mandíbula. Más o menos a grandes rasgos, les muestro los protocolos, que no varían mucho de lo convencional, por supuesto. La mejor impresión anatómica posible, nuestro modelo anatómico. Muchos colegas o muchos técnicos incluso nos dicen, tú preocúpate por tomar un buen procedimiento en la impresión del alginato, búscate el mejor alginato que puedas tener a la mano, y bueno, pues se alcanza a ver, pero ¿se acuerdan que al principio de la charla les mostré una imagen en donde nosotros, al ver la impresión por la parte interna, debemos estar viendo e imaginándonos cómo va a quedar la dentadura terminada? Aquí definitivamente yo creo que ustedes y yo estaremos de acuerdo que pocas dentaduras terminadas en acrílico van a tener estos grosores. Por ello hay que tomar las impresiones fisiológicas. Esta es la impresión anatómica de la inferior. Vean las aletas muy grandes. Nosotros tenemos que aprender a leer. Yo les digo a mis alumnos, ahí hay mucha información que tú tienes que extraer. Ve tus papilas piriformes, imaginarte dónde más o menos estaría el fondo de saco. El fondo de saco no sería aquí. Muchos técnicos, y no los culpo, llevarían las dentaduras para acá, incluso con el pretexto de decir, mientras más largas las aletas, mejor. Pero cuando estos músculos se contraigan, van a tener un punto de apoyo con las aletas y van a botar las dentaduras. Marcamos nuestro sellado palatino posterior, nuestro límite de la dentadura superior. Muy importante, como ya lo he venido diciendo, colocar el adhesivo, colocar lo que es la masilla, y muy importante para mí realizar este orificio. Es muy rápido, es muy fácil. Realizamos ese orificio en la parte más profunda del paladar. Más o menos aquí lo estamos viendo el resultado. Algunos alumnos me han dicho, es para retención mecánica. No es. La retención mecánica del material te la va a dar el adhesivo. Esto es para que no te salga la famosa y espantosa burbuja del paladar. En el momento en que, si tú hiciste bien el sellado periférico, estás precisamente sellando y es fácil que atrapemos aire en el centro del paladar. Ahí, al hacer ese orificio, va a fluir un poco de excedente de material de impresión y también el aire que pudo haberse quedado atrapado ahí por el sellado. Vean ustedes la impresión, vean ahora el modelo, cómo trabajan las cuestiones de los frenillos y toda la extensión de esto. Abajo le pusimos 4 implantes y el tomar esta impresión a veces es compleja. Y vean ustedes los colores. Tenemos un ligero, un pesado de cartucho y un monofásico. 3 colores, y aquí les muestro el resultado
de la impresión. Se hicieron coronas telescópicas, son trabajos, son procedimientos que implican mucho tiempo, que implican incluso un buen dinero, buena infraestructura. Necesitamos una microfresadora, manipular, estas son de metal precioso. Entonces, sí necesitamos tener nuestra encía blanda, necesitamos tener todo a la mano para poder obtener los mejores resultados. Ahí les muestro las dentaduras ya concluidas. Por la fotografía hicimos la retracción de los tejidos del labio, se alcanza a asomar esto. No es de preocupar, cuando soltamos los retractores, todo esto regresa a la normalidad. Y con 4 coronas telescópicas, para mí este es el punto máximo de la retención en cuanto a aditamentos. Duran mucho, no son como los de plástico, no es hablar bien ni hablar mal, pero finalmente metal a metal, en cuanto a metales preciosos, en vez de perder retención, la van ganando. Juzguen, por favor, la oclusión, una oclusión clase 1, eliminamos aquí un premolar por hacer un arco corto, y en fin. Estoy prácticamente al final de mi intervención. No sé si ya por ahí hay preguntas o hay algún tipo de manifestaciones. ¿A qué conclusiones podemos llegar? ¿Qué conclusiones emito como una propuesta? Conocer y utilizar adecuadamente las diferentes consistencias de nuestros materiales de impresión nos va a propiciar el que podamos obtener mejores resultados, y esto es muy importante, al individualizar las características de cada paciente. No todos los pacientes, como alcanzamos a ver en algunas fotos de mi presentación, tienen las mismas características. Unos son de paladares muy profundos, unos son de mandíbulas muy planas, unos son de mandíbulas muy largas, unos son de mandíbulas muy divergentes, unos son de paladares o de arcos maxilares muy triangulares, y no, en mi opinión, un solo protocolo de material, por ejemplo, modelina o masilla y material de impresión de consistencia regular le va a ir bien a todos los pacientes. Hoy, afortunadamente, las empresas nos dan 5 hasta 6 consistencias para poder nosotros impresionar prácticamente cualquier arco parcial o totalmente desdentado. Fundamentada también en mi experiencia al de usar, cuando cambié de protocolo, de usar modelina y hule de polisulfuro, que en México aquí se usa todavía mucho, ya no tanto, pero bueno, ya está cayendo en desuso, y cambié de protocolo a usar silicones por condensación y por adición, bajó mucho los problemas post inserción de mis dentaduras. Como aparentemente, como por arte de magia, las úlceras post inserción, las molestias, bajaron de manera interesante. Luego, entonces, pues a raíz de eso, en mi caso, yo ya no he vuelto a utilizar pues los protocolos antiguos, o digamos, sí antiguos, más bien diríamos convencionales. Sin más, yo me permito, por último, recomendarles, ojalá se asomen a mis libros. Por aquí en la presentación mencionaron que soy autor de 2 libros, uno de prótesis parcial removible, uno de prostodoncia total. Es de la editorial mexicana Trillas, se consiguen aquí en México muy fácilmente. En algunos lugares de Latinoamérica, desgraciadamente, como la editorial es muy fuerte aquí en México, no tiene gran expansión en otros países. Pero bueno, ojalá que yo tenga la fortuna que ustedes los revisen. Y también un DVD, una película del manejo del paralelómetro en el diseño de la prótesis parcial removible. Ojalá esta charla les haya sido de utilidad. Les agradezco su atención y creo que tenemos un poquito de tiempo por si hay alguna pregunta o alguna reflexión, alguna opinión, será bienvenida. Doctor Bernal, muchísimas gracias por su conferencia. Estamos todos muy, muy atentos, muy claros los conceptos. Muchísimas gracias.
Entonces, ahora agradecerle también a usted y a la universidad, ¿sí? que estuvo muy bien representada. Antes de comenzar con las preguntas y los saludos, que son muchísimos, de muchas partes de Latinoamérica, me permito darle unos minutos a la gente de Inteligencia Dental, que le va a informar a nuestros odontonautas cómo pueden acceder al certificado de asistencia de esta conferencia. Así que, Diana, si por favor puedes, luego retomamos en unos segundos con las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias, Lucas. Agradecemos al doctor Rubén Bernal por esta interesante conferencia. Gracias al equipo de Colten Latinoamérica. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 755. Muchísimas gracias, Lucas. Si quieres, continuamos con la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, Diana. Muy claro. Doctor Bernal, antes de comenzar con las preguntas y leerles al aire, le hago extensivo los saludos que llegan desde los sectores más recónditos de Latinoamérica, ¿sí? Gente conectada en este momento desde bien al norte de México, en Baja California, hasta el sur, en Argentina y en Chile, gente de la Patagonia. Saludos que llegan desde el sur argentino, el doctor Daniel Vázquez, que siempre está presente con nosotros. Saludos desde Colombia, desde Bogotá, desde Valledupar, desde Cali, saludos de Costa Rica, saludos de México, saludos de sus alumnos, doctor, que los saludan también alumnos suyos de la UNAM, que están conectados y siguiéndolos. Muchos saludos realmente que nos están acompañando en el día de hoy. Entonces, vamos a las preguntas. Antes que nada, decirle a los queridos odontonautas, no vamos a poder leer todas las preguntas por una cuestión de tiempo, como siempre, pero nuestro compromiso es hacerle llegar al doctor Bernal todos los saludos y todas las consultas que nos van llegando. Recordar también que continuamos el día de mañana con este 9º School Forum desde Argentina, Universidad Nacional de Cuyo, con los doctores Platero y Clavero, que van a hablar de uso clínico de adhesivos universales y resinas compuestas de última generación en restauraciones directas e indirectas. Aprovechamos para saludar a la gente de SODIM, desde Mendoza, que nos envió un saludo a través del doctor Facundo Gabriel González, quien es un querido amigo. La gente de la Sociedad Operatoria, con su sede en Mendoza, están ahí presentes en la zona de Cuyo, en Argentina. Vamos a las preguntas, entonces, sin más preámbulos. Un segundo, las estoy ubicando y ya comenzamos. ¿Usted me escucha bien, doctor? Sí. Perfecto. La doctora Estela Martínez Climaco. En el caso de utilizar los hules de condensación, ¿cuánto tiempo se tiene que esperar para correr los modelos con el yeso? Consulta. Sabemos que el fabricante nos da instrucciones de dejar que se liberen productos ahí propios de la reacción, y se sugiere que por lo menos yo lo hago un día después. Me programo con el paciente, con el procedimiento, para, si voy a utilizar esos productos, correr los modelos un día después. Perfecto, muy bien. Seguimos adelante. El doctor Roberto Salazar, quien además de saludarlo, dice, entonces, ¿no realiza impresiones iniciales con alginato para confección de cubetas individuales? Sí, gracias, doctor Roberto. Sí, incluso en el último caso clínico, en el último paciente, mostraba yo precisamente una impresión primaria con alginato, enfatizando que el alginato es un material que sobreextiende mucho los tejidos. Después, la elaboración de un portaimpresión individual corto, 2-3 milímetros del fondo del saco, y la elaboración de la impresión fisiológica
con el protocolo que sugiero. Masilla para la periferia y ligero para el resto de la impresión. Pero sí hacemos modelo primario. Perfecto, muy claro, muchas gracias. Seguimos adelante. Un saludo también a la gente del Colegio de Odontólogos de Santa Fe, quienes están siempre ahí conectados y acompañando, el doctor Gastón Zubela, Lorenzo Lovero y muchos amigos en común. Seguimos con la próxima pregunta. La doctora Estela Martínez dice, en el caso de usar diferentes consistencias de polivinilsiloxanos, ¿cuál es el tiempo máximo que se pueden usar para que queden unidas todas las capas? Esa pregunta es muy interesante. Yo, en mi experiencia, he visto que algunos materiales no se unen y sobre todo si quedan capas delgadas, tienden a despegarse. Es una pregunta muy interesante. Sí he tenido esa mala experiencia y lo que yo he hecho, doctora, es entonces probar, porque hay materiales que no tienen ese problema. Entonces, no hay ningún problema de rectificar con pesado normalmente o hacer la primera impresión con el heavy de cartucho, estando tranquilo yo que en ese tipo de materiales no voy a tener el problema de que se desprendan. Quizás la pregunta también puede ir, ojalá que sí lo esté yo interpretando bien, que si se ponen los 2 o 3 materiales al mismo tiempo para que se entremezclen. A veces lo he llegado yo a hacer, sobre todo con un heavy de cartucho y con un ultraligero. Inyecto el ultraligero, por ejemplo, alrededor de implantes para asegurar que llenen esos espacios un poco complicados y luego, antes de tener su reacción, su polimerización, lo impresiono con el heavy. Es las menos. Pero sí, doctora, yo creo que usted ha tenido, igual que yo, algún problemilla con algunas marcas de que no se adhieren perfectamente bien. Entonces, habría que buscar. Créame que hay marcas que no tienen ese problema. Quizás usted vio algunas de mis impresiones y, salvo su mejor opinión, no se observa que exista una desunión, una separación entre los ligeros y los pesados. Espero. Perfecto. Adelante, por favor. Muy bien. Continuamos con la próxima. Gracias, doctor. El doctor Víctor Ocampo Romero. Al estar adicionando los diferentes silicones, ¿hay adhesivo entre ellos? ¿Hay adhesivos entre los silicones? No. No. El adhesivo es para el portaimpresión exclusivamente. No debe de haber adhesivo entre un silicón ligero, pesado y otro de otra mezcla. Como creo que va a la par con mi respuesta a la pregunta anterior, tenemos que buscar silicones de buena calidad que no propicien esa separación. Muy bien. Aquí la doctora María Lynch, quien agradece a los organizadores por extender este tipo de actividades y le consulta a usted, le ha interesado tanto su conferencia, su ponencia, doctor, que pregunta si realiza por fuera de la universidad cursos para dentistas generales. Y si es así, por favor, si le puede informar que le interesaría tomar un curso con usted. Muy lindo mensaje. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Sí. Yo colaboro a través de los años con muchas empresas, han confiado en mí. Y sí, doctora, sí doy cursos diplomados, cursos hands-on de prostodoncia total, de oclusión y de prótesis parcial removible, que es mi especialización. Sí los llego a desarrollar. Muy bien. En todo caso, después usted, doctor, va a recibir entre todos los asistentes que estuvieron en esta conferencia, va a estar también la doctora para hacerle llegar la información de sus próximos cursos y actividades. El doctor Miguel Ángel Zamora le consulta, doctor Bernal,
he visto que usted no hace en las cucharillas preliminares un asa para facilitar la remoción de las mismas. ¿Qué opina sobre eso? Existen, como todos sabemos, varias técnicas para la realización de un juego de dentaduras completas. Básicamente, son dos técnicas a grandes rasgos. Una, la convencional, diría yo, que el portaimpresión tenga un mango o un asa. Y en mi caso, la mayoría de mis pacientes, yo le coloco al portaimpresión rodillo de cera, como si fuera una placa base. Con ello tomo la impresión fisiológica y posteriormente esa me va a servir como placa base para obtener las relaciones cráneo-mandibulares y me estoy ahorrando un paso. Siempre en prostodoncia total requerimos de la mayor estabilidad y sobre todo retención de las placas base para poder obtener adecuadamente dimensión vertical y relación céntrica. Y no hay nada más estable y retentivo que la impresión misma. Recorto, cuando ya obtuve el modelo, recorto la periferia de la impresión para que no me estorbe en el perfil de los labios, sobre todo, y la utilizo como placa base. Ojalá que mi explicación le sirva. Es usted muy observador, doctor. Muchas gracias por la pregunta, pero esa es la razón. Y la impresión con mango o asa o con rodillo no varía. Me puedo equivocar igual o puedo ser exitoso de igual manera. No varía la calidad de impresión, es la misma. Perfecto, muy claro como siempre, doctor. La doctora Adriana Sanabria, es muy importante la ponencia, muchísimas gracias. Y le consulta, una opinión muy personal, ¿no? ¿Qué material es el que recomienda para toma de impresiones precisa? Marca, pone entre paréntesis. Perdón, marca, pide marca. Bueno, como ustedes pudieron observar, la mayoría de mis impresiones, bueno, yo estoy en una autoobligación como profesor de posgrado. Tenemos que conocer todo y aunque no fuera yo profesor, yo creo que en la consulta también necesitamos, como ahorita surge, algunas marcas se despegan, ¿no? Y la técnica no aplicaría al 100%. Como marca, doctora, bueno, yo uso los productos de Coltene, el Spidex de condensación y el President por adición. Pero yo pretendo conocer todo lo que haya llegado en México y en algunos otros lugares. Todos son buenos, algunos tardan un poquito más, menos. En mis manos funcionan muy bien estos que le acabo de mencionar. Perfecto, muchas gracias. Doctor, sabemos que tiene compromisos, entonces no queremos retenerlo más. Si le parece, hacemos 2 preguntas más y con esto damos por cerrado el foro. Luego le hacemos llegar las preguntas para que usted, en la medida que vaya teniendo disponibilidad, las vaya respondiendo. ¿Le parece? Muy bien. Sí. Ok. La doctora Dulce María Aide Orozco. Doctor, ¿con qué marca el límite palatino posterior en el paciente? Esa también muy buena pregunta. En México hace muchos años, y yo creo que en el mundo, se conseguía lo que se llama lápiz tinta. Hoy en día no se consigue. Entonces yo lo sustituí desde hace ya también muchos años por un lápiz que es soluble en agua. Ustedes lo pueden conseguir, seguro con mucha facilidad en cualquier lugar del mundo, en los lugares que vendan productos para los dibujantes. Busquen lápices solubles en agua y lo mojan ligeramente y con eso quizás vieron alguna de mis imágenes donde marqué yo muy nítidamente el sellado palatino posterior. Pueden hacer marcas, pintar al paciente y tener los registros
con absoluta objetividad. Muchas gracias, muy claro. Recordarles a todos nuestros odontonautas que están todavía conectados desde toda Latinoamérica que continuamos mañana viernes desde la Universidad de Cuyo. Nos trasladamos de México hacia Argentina con los doctores Platero y Clavero, dos queridos amigos, sobre el uso clínico de adhesivos universales y resinas compuestas de última generación en restauraciones directas, indirectas y semidirectas. Esto es a las 10 horas de México y gran parte de Centroamérica, 12 horas de República Dominicana, Paraguay, Bolivia y Venezuela, 11 de la mañana para Ecuador, Colombia, Perú, y 13, pasado el mediodía, 13 horas de Argentina, parte de Brasil y Chile. Entonces, seguimos con las últimas dos preguntas. El doctor Roberto Salazar le consulta, doctor, además de agradecerle. ¿Utiliza espaciadores de cera en la cubeta individual en zonas de presión? Utilizo un material monofásico o regular. Sí utilizo un espaciador de aproximadamente 2 milímetros. Cuando utilizaré, que es la mayor de las ocasiones, como ustedes pudieron apreciar, material ligero o incluso ultraligero, no utilizo espaciador. Quiere decir que entonces la técnica, de acuerdo a la literatura, es de máxima presión. Pero cabe señalar en una apreciación personal que eso no me ingiere tanto, más bien yo lo que quiero es obtener la máxima función. Pero contestando concretamente la pregunta del doctor, y gracias por la pregunta tan puntual, si utilizo monofásico o regular, sí pongo espaciador. Si utilizo ligero, no pongo espaciador. Correcto, muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, esta pregunta no es de los asistentes, sino que es del equipo de Colten, y la pregunta es, de acuerdo a su experiencia y otras experiencias, ¿qué opina usted de este foro de universidades que llamamos Colten School Forum? Y en especial, ¿qué opina usted de este formato de llevar la odontología de las universidades o lo que se hace en el día a día de las universidades a los consultorios y al odontólogo en el día a día? La verdad que es sensacional. Yo nada más tengo una palabra, sensacional. Yo soy el agradecido con la empresa, en este caso con Coltene, con su distribuidor aquí en México, COA, que haya confiado, ojalá los resultados sean positivos y que se repita. Yo creo que es un concepto realmente muy atractivo, que desde la intimidad, desde la comodidad de mi consultorio o de mi casa o donde esté, incluso de vacaciones, me pueda yo conectar y seguir retroalimentando con gente que seguramente difícilmente los voy a ver o que me costaría mucho dinero irlos a visitar en un congreso, Argentina, Perú, o en fin. Y yo los felicito, de mi parte los felicito y quedo altamente agradecido por la invitación. Muchas gracias. Doctor, somos nosotros lo que agradecemos a la excelente disponibilidad y predisposición suya, como también de la universidad. Sabemos que en un día feriado, una fecha compleja, y ahí está presente usted representando y sacando pecho no solo por la odontología que se practica en UNAM, sino también por la odontología mexicana toda. Entonces, en nombre de Colten, en nombre de COA, de todo nuestro equipo, sé que está Rigoberto, Gaby desde las oficinas, con Juan Pablo, Julieta, todo el equipo de Colten Latinoamérica y de nuestros socios, como decía, queremos agradecerle a usted, agradecerle a la UNAM y a todos los que han hecho posible este foro, ¿sí? Recordándole que continuamos mañana viernes, cerrando nuestra 9ª edición. Doctor, nuevamente, seguramente tengamos chance de poder vernos muy pronto, si es que va a estar en el Congreso de AMIC, que ya se viene en México. Voy a estar ahí. Desde ya agradecerle enormemente por su predisposición y por la calidad de sus conceptos. Muchísimas gracias. Diana, cuando gustes, puedes... Buen día.
Un gusto, doctor. Muchas gracias. A todos, queridos odontonautas, nos vemos en el día de mañana para cerrar este noveno Colten School Forum. Diana, cuando gustes, puedes disponer del micrófono. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Lucas. Agradecemos al doctor Rubén Bernal. Gracias a todo el equipo de Colten Latinoamérica. Les enviamos un fuerte abrazo hasta Argentina y Guadalajara. A ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles el día de mañana en esta aula virtual para que disfruten de la interesante conferencia que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde.